Hola, muy buenos días. Buen día tengan todos ustedes. La gracia y la paz del Señor sea con todos ustedes. Estamos aquí en Capilla Calvario, Iglesia El Camino. Soy el pastor Cristóbal García y los que ya nos conocen, sean bienvenidos, agradeciéndoles por su compañía como siempre y agradeciéndoles su apoyo, su presencia aquí en el estudio bíblico del domingo. Y como seguimos estudiando el Evangelio de Marcos, hoy continuamos en el capítulo 4. La vez pasada estudiamos hasta el versículo 29 del capítulo 4, así que hoy seguiremos del 30 al 41. Y mientras buscan en sus Biblias Marcos 4, versículo 30 al 41, los anuncios de siempre es que les agradecemos sus oraciones, ustedes que ya tienen una relación con nuestro Señor Jesucristo, que nos levanten en oración, en su tiempo de oración, que levanten este ministerio, por favor, ante el Señor. Y también les digo, como siempre, que también tenemos este mismo canal, tiene uno en YouTube, y ahí también estará este mismo estudio, estará en una hora más o menos, o más después, pero ya estaremos en YouTube y les agradecemos su apoyo también ahí. También les agradeceríamos que nos compartieran con sus amistades, con sus amigos también, para que también más gente lo vea. Así, y con eso, aparte de pedirles sus oraciones como siempre, vamos a pasar a nuestro estudio de hoy, que es en Marcos 4, versículo 30 hasta el 41, dice la palabra del Señor. Decía también: ¿a qué haremos semejante el reino de Dios? ¿O con qué parábola lo compararemos? Es como el grano de mostaza, que cuando se siembra en tierra es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra, pero después de sembrado crece y se hace la mayor de todas las hortalizas y echa grandes ramas, de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. Y con muchas parábolas como estas les hablaba la palabra, conforme a lo que podían oír, y sin parábolas no les hablaba, aunque a sus discípulos en particular les declaraba todo. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Y lo despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que pereceremos? Y levantándose reprendió al viento y dijo a la mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo gran bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo? ¿No tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decía uno a otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Señor, damos gracias por su palabra de hoy. Le pedimos como siempre que su Espíritu Santo sea el que nos explique su palabra, que podamos entenderla y recibirla y guardarla y atesorarla en nuestros corazones y nuestras mentes, Señor. Ayúdenos a comprender lo que tiene para nosotros este día. Que su Espíritu Santo nos llene a rebosar y que pueda también, por medio de la distancia, los que están conectados por medio del internet, que sea con ellos también, Señor, que nos ayude en este estudio, en este día. Le damos gracias, Padre, por permitirnos tener el privilegio de estudiar su palabra en esta mañana, Señor. Gracias. En el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Pues como hemos venido, las parábolas que estaba enseñando el Señor para los demás. Y ya vemos cómo lo estudiamos la vez pasada, cómo les enseñaba de esa manera. Y aquí continúa hablando. Acuérdense que la situación ahí estaba cuando se subió a la barca cerca del lago o del mar de Galilea, que en sí es un lago, ya lo veremos un poquito más adelante, las características de ese lugar. Y bueno, y estaba ahí y seguía hablando con la gente.
Y aquí vemos en el versículo 30 hasta el 32, como dice que decía también, ¿a qué haremos semejante el reino de Dios? ¿O con qué parábola la compararemos? Y continúa el Señor diciendo, es como un grano de mostaza, que cuando se siembra en tierra es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra. Pero después del sembrado, crece y se hace mayor de todas las hortalizas y echa grandes ramas de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. Vemos aquí, está hablando del reino del Señor. Uno al oír o al recibir esta palabra, decir el reino de Dios, lo consideramos algo grandioso, maravilloso, enorme, que está más allá del sol. Es el reino del Señor. Pero aquí el Señor está hablando del reino de Dios en la tierra. Y es precisamente como un grano de mostaza. Una semilla de mostaza, yo nunca la he visto físicamente, para ser sincero, pero he oído las comparaciones. Por cierto que la semilla de mostaza es mucho más pequeña que un grano de maíz y un grano de trigo. Y aún así el crecimiento es muy espectacular, porque es como un arbusto. No es un árbol en sí, pero es un arbusto que crece la mostaza ahí. Nuevamente yo no las he visto, pero he estudiado acerca de eso. Y esa planta alcanza hasta crecer hasta los 4 metros, a veces hasta 5 metros de alto, así siendo un arbusto. Y el punto es aquí que comparativamente es un gran resultado, tan grande comparado con el tamaño insignificante que como empieza. Las semillas, es una semillita muy pequeña, su crecimiento es espectacular. Y así es el reino de Dios en la tierra. El reino de Jesús vino a anunciar, atrajo muy poco apoyo en su vida aquí en la tierra. Pero cuando Él regrese será mucho más grande. A pesar de que su reino empezó pequeño, eventualmente crecerá de tamaño y influencia también, influencia, como sería gramáticamente correcto, su tamaño y su influencia. Nuestro Señor empezó su iglesia, sabemos, por los 12 apóstoles. Después fue creciendo a cientos y miles. En el libro de los Hechos vemos cómo creció su iglesia. Por ejemplo, el día de Pentecostés, como cuando predicó Pedro, por lo menos 3,000 fueron salvos, varones. Y ahí fue creciendo en muchas instancias en el libro de los Hechos, cómo va creciendo la iglesia. Y cuando venga el Señor, su iglesia será grandísima, mundial, en número. Será grande porque empezó pequeña, pero está creciendo y sigue creciendo. Y la verdad es que ya el pecado y la debilidad en las iglesias se ha esparcido mucho. Porque aún en las iglesias hay pecado y hay debilidad. Y el mensaje sigue siendo acarreado aún así a las naciones. Y un día los santos de todas las naciones alabarán a Jesús. Porque sí hay falsos maestros, sí hay falsas fees y hay falsos creyentes. Eso que ni qué, y lo hemos leído. Pero también sabemos que el mensaje sigue siendo llevado a todas partes. Gente sigue siendo salvada genuinamente, recibiendo al Señor. Y eso va a crecer de manera muy grande. Y esos son las naciones. Gente de todas las naciones alabarán a Jesús ante su santo trono. Eso lo vemos en Apocalipsis 5, versículo 9, donde nos dice, y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro, de abrir los sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Ahí es lo que estoy hablando acerca del reino de Dios, cómo va creciendo y seguirá creciendo. Sí, hay fallas, sí, hay tropiezos, pero el reino de Dios sigue creciendo. En lo que se dice aquí en cuanto a las aves del cielo que moran bajo la sombra, no hay que confundir con las aves de la palabra del sembrador, que llegaban y se comían el grano. Aquí es solamente el Señor lo hace para ejemplo de qué tan grande es, que aún es tan grande como un árbol que aún las aves del cielo se anidan
en ese arbusto, en esa planta. Es el significado de lo que hace. Y también es el reino de Dios que bajo su sombra nos cobijamos nosotros. Bajo la sombra del reino de Dios estamos cobijados todos los que somos de Él. Y ya como que el Señor dice aquí la palabra, versículo 33 y 34 del capítulo 4 de Marcos, con muchas parábolas como esta les hablaba la palabra, conforme a lo que podían oír, el Señor se los ponía a su manera de entendimiento, que ellos pueden entender. Y dice el 34, y sin parábolas no les hablaba, aunque sus discípulos en particular les declaraba todo. Hasta ahorita hemos visto dos instancias, donde como los demás, los discípulos no entienden la parábola del Señor, pero Él se las explica. Y eso es lo que quiere decir, que a sus discípulos en particular les declaraba todo, o sea que no los dejaba con ninguna duda. Esto es que las palabras eran las herramientas principales con las que Jesús enseñaba a la gente, para que pudiéramos entenderlo y también nosotros también poder entenderlo por medio de las parábolas. Esa es la fe en Jesucristo, como somos de su nación celestial, criaturas en la familia de Dios, sujetándonos a su reinado. El Señor de señores nos da ese privilegio, que podamos oír su palabra, entender su palabra, estudiar su palabra y a conocerlo más a nuestro Señor Jesucristo. Ese es el gran privilegio que tenemos los que somos de Él. Pero digamos que en ese mismo día, pero ya llegando la noche, dice el versículo 35, aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Y sabemos, empezamos el capítulo 4, dónde está situado. Está, y como empecé el estudio, que estaba todavía en la barca, enseñando la palabra en las orillas, para que no leímos como para que no lo abrumaran, no se arrimaran tanto a él y no lo empujaran. Y pues se tuvo que subir a la barca. Entonces, estando todavía en la barca, él les dijo, vamos, pasemos al otro lado. Y al otro mar de Galilea, que se le llama así, mar de Galilea, que en realidad es un lago. Y ese lago tiene como dimensión 14 kilómetros de ancho, lo cual a simple vista no se ve muy difícil de cruzar. Solamente son 14 kilómetros, así que se pueden cruzar. Pero debido a su geografía única, se produce un clima muy variable allí. Todo eso para explicar la situación que está a punto de pasar allí. El lago está situado a 700 pies bajo el nivel del mar. Eso es significativo. Está rodeado de montañas que se elevan hasta 3,000 o 4,000 pies y sobre el nivel del mar. Y las montañas están al oeste, norte y el lado oeste del lago. Así que esas condiciones son únicas realmente. Las condiciones bajo el nivel del agua son tropicales y en las costas de ese lago prevalece un sistema como tropical. Tanto que se dice que en el día de hoy siembran platanales en ese lugar y son cultivados de esa manera, porque es como tropical. Pero las elevaciones altas producen un viento muy frío, o sea que abajo en el nivel, en las costas de ese lago hay un ambiente tropical, pero en las montañas a su alrededor se crea un aire muy frío y eso es lo que causa lo que vamos a ver ahí. Y vemos que en el versículo 36 y 37 nos dice, y despidiendo a la multitud le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba, o sea que el agua estaba tan picada. El agua, como se dice comúnmente, estaba tan picada el agua que las olas brincaban dentro de la embarcación. Y esas por las condiciones en las que ya establecimos en el versículo 35. No era inusual que repentinamente se soltara una tempestad de viento en ese lago que llaman Mar de Galilea.
Como nos han enseñado los meteorólogos y nos han explicado que a ustedes, a las personas que les gusta saber que les interesa el clima allá afuera y cómo va a estar el día o los días en la semana, nos han enseñado los meteorólogos en la televisión que cuando el aire caliente de la superficie, del agua sobre todo, de la tierra, se eleva y el aire caliente tiende a elevarse. Se junta con el aire frío de las montañas y crea una gran turbulencia y vientos huracanados. A su vez que las olas se levanten tan alto que hace que la navegación sea peligrosa. O sea y hemos visto, los que vivimos en zonas donde se crean las tormentas, vemos los truenos y los relámpagos y todo eso es porque se están juntando el aire caliente con el aire frío y chocan y se vuelve una turbulencia grande. Esa es la situación en ese lago. Y el Señor estaba durmiendo, dice el versículo 38. Estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Así que tenía como un cojín o una almohada y él estaba durmiendo. Y le despertaron y le dijeron, maestro, ¿no tienes cuidado que pereceremos? Y así como diciendo, ¿no le importa, Señor, que moramos? Estamos aquí siendo zarandeados por esta ola y a usted no le importa. Y la mención de que el Señor Jesús dormía sobre una almohada nos muestra que es su completa humanidad. Él era totalmente humano, necesitaba comida, necesitaba descanso, como cualquier otro humano. Ya vimos en los versículos pasados cómo él estaba enseñando a la gente. Y quizás en su caminar y subiéndose a la barca, ya estando ahí, yéndose rumbo a donde iban al otro lado del lago, del mar, se durmió a descansar. Y estaba no tenía el sueño pesado, estaba cansado, que ni las agitaciones de la barca lo despertaban. Pero en fin, el versículo 39 nos dice que levantándose reprendió al viento y dijo a la mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo gran bonanza, se hizo gran calma, como si nada pasara. Jesús ordenó al viento y al mar literalmente, como vimos en el versículo 38, que él mostró su gran humanidad, que era totalmente hombre, totalmente humano. Aquí en el versículo 39 nos dice su deidad, que es Dios. Es totalmente hombre y totalmente Dios, porque ordenó al viento y al mar, literalmente demostrando su deidad, su completa deidad. Solamente Dios, el creador del mundo y del universo, puede ordenar a su creación, en este caso al viento y al mar, y los ordenó a que se calmaran. Esto no es difícil de pensar en que, como siempre pienso, cuando vemos las partes donde el Señor expulsa a los demonios y los demonios le obedecen. Aquí vemos también que el viento y el mar le obedecen. Y no evitamos pensar, ¿no? Al menos a mí, no, siempre que vengo a una situación como esta, me imagino siempre y me pongo a pensar que solamente nosotros los humanos desobedecemos al Señor. Las tempestades le hacen caso, el clima le hace caso, los demonios le obedecen, pero los humanos le desobedecemos muy seguido. Eso nos lleva a la condición y cuánto nos ama el Señor, que aunque le desobedecemos, Él nos da oportunidad tras oportunidad. Pero aquí vemos que el Señor reprendió al mar y reprendió al viento. En el versículo 40 nos dice, y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo? ¿No tenéis fe? ¿Por qué son tan falta de fe? Les dice el Señor. La tormenta ha sido demasiado turbulenta, feroz, tanto que asustó mucho a estos hombres que, acordémonos, la mayoría de ellos eran pescadores. Estaban acostumbrados a andar en las barcas, estaban acostumbrados a echar las redes pescando en todas situaciones, pero la tempestad los asustó. Nosotros sabemos ahora que había por lo menos 3 razones que ninguno de los hombres de la barca tenían que asustarse, aunque la situación fuera amenazante. Para empezar, el Señor les dijo que llegarían al otro lado y les iba a cumplir. Siempre cumple su palabra el Señor. Pero nunca les dijo que el viaje sería
fácil y placentero, pero sí les aseguró que llegarían ahí. Muchas veces nosotros nos asustamos, tememos, nos desanimamos, somos falta de fe y de confianza en Dios, porque las cosas se ponen difíciles, porque las aguas nos amenazan, porque los vientos soplan y nos asustan, aunque ya recibimos la orden del Señor de hacer lo que Él nos mandó. Muchas veces nos asustamos de las situaciones. Pero y aquí la segunda razón que no tenían que estar asustados es que el Señor mismo estaba con ellos. Así que no había nada que temer. Ellos ya habían visto su poder demostrado en sus milagros. Pero por alguna razón a ese punto todavía no entendían que el Señor es Dios, que Jesús es Dios y Señor de toda situación. Y a veces también a nosotros se nos olvida que en toda situación Él sigue siendo el Señor, que no tenemos que temer, que podemos confiar en Él. Y finalmente ellos podían ver que Jesús estaba en perfecta paz, aún en medio de la tormenta. Este solo hecho los hubiera animado a ellos a no tener miedo. Jesús estaba en la voluntad, en la santa voluntad de Dios, y sabía que el Padre los protegería. Nuestro Señor se puso a dormir porque estaba en las manos de Dios. Y a veces nosotros también tenemos que dormir tranquilamente, porque aunque hay dificultades, hay problemas, hay situaciones incómodas, podemos dormir en paz porque el Señor está con nosotros. Eso es la única manera que no podemos estar en paz, es que Dios no esté con nosotros, que tengamos esa incertidumbre. Pero si el Señor está con nosotros, podemos dormir en paz y tener confianza en Él. Y el versículo 41 dice: entonces temieron con gran temor y decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Ahí Marcos como que está usando la pregunta de los discípulos para evocar la misma pregunta, la misma reacción a nosotros mismos que estamos leyendo este estudio, este evangelio. Es de preguntarnos también nosotros: ¿quién es este que el viento y el mar le obedecen? ¿Quién es el Señor que le obedece la creación para que nosotros mismos lo hagamos? Nosotros que leemos este evangelio, en relación de las obras y las palabras del que le llaman Jesucristo, el Hijo de Dios. Él mismo se llamó Hijo de Dios. Pero antes de juzgar la poca fe de los discípulos, ¿cuántas veces nosotros mismos nos imitamos a ellos? Y nos quejamos y hasta nos preguntamos: Señor, ¿no te importa que estoy sufriendo? Y si somos nosotros sinceros, lo hacemos varias veces. Cuando las cosas no están bien, cuando las cosas están un tanto hasta peligrosas, cuando las cosas nos abruman, nos asustan, nos preguntamos: Señor, ¿te importa que yo sufro? Y a veces nos pasa lo que a los discípulos que están con el Señor, que aún estando en Él, sabiendo y tener la seguridad que Él está con nosotros, nos asustamos y nos preguntamos, y hasta a nadie nos gusta sufrir. Eso, nadie se acostumbra al sufrimiento, al gozo, a la abundancia, a las cosas buenas. Siempre nos acostumbramos y eso no queremos que se vayan. Pero cuando la realidad de este mundo, cuando hay agobio, cuando hay problemas, cuando hay situaciones incómodas y hasta aberrantes en nosotros, en nuestras vidas, preguntamos: Señor, ¿no te importa que sufra? Y así somos iguales que los discípulos.
Así que no podemos, siempre he oído pastores que critican a los discípulos, falta de fe, que sabiendo que estaban con el Señor y aún no tienen fe. Pero así somos la humanidad, si somos sinceros. Cuando las cosas no están bien, de acuerdo a nuestro parecer, nos preguntamos si no le importa al Señor que estemos en medio de esta tormenta. El Señor reprendió la tormenta, pero también reprendió suavemente a sus discípulos. ¿Por qué tienen tanta falta de fe? Así que calmó los elementos, pero también los calmó a ellos. Y con un corazón tierno les llama la atención también a ellos, los reprende. ¿Por qué no tienen fe? Porque el más grande peligro no era el viento ni las olas. Y el más grande peligro para nosotros no son los problemas, los ataques, no son las dificultades, no son las necesidades. Ese no es el más grande problema en nuestras vidas. Así como para los discípulos no era el más grande problema las olas y el viento que las agobiaban, pero era la incredulidad en sus corazones. Y también para nosotros el más grande problema que tenemos es la incredulidad. Creemos en Dios. Siempre tenemos que tomar su promesa como tal. Si Él nos prometió, si Él nos habló, si Él habló a nuestros corazones, tenemos que descansar en eso. Pero nunca prometió que sería fácil, que sería placentero, que hubiera abundancia, según a nuestra propia perspectiva. Pero Él siempre nos bendice, nos ayuda y se muestra en nuestras vidas. Si tenemos una relación personal con Él genuina, Él siempre se muestra y muestra su fidelidad para con nosotros. Y nosotros al tenemos los corazones como los discípulos. El más grande problema, como les digo, alrededor de nosotros, los problemas no son ellos. Y esto explica por qué esa reprimenda contra los discípulos también nos reprende a nosotros, aunque sea suavemente. ¿Cómo? ¿No tenéis fe? ¿Dónde está tu fe? Es la que nos dice el Señor. Ellos lo escucharon a enseñar la palabra y lo vieron hacer milagros y aún así no tenían fe. Fue su incredulidad la causa de su miedo. Y es nuestra incredulidad la causa de nuestro propio miedo también. El temor nos hace cuestionar si Jesús le importa nuestra situación. Y eso no está bien ante Dios. Es muy importante que entendamos y tengamos cuidado con la incredulidad de nuestros corazones. En Hebreos 3, versículo 12 dice: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Porque nosotros se nos olvida que somos instrumentos, herramientas de Dios. Y que no necesariamente todo va a ser miel sobre hojuelas, como se dice. Porque todo va a ser un paraíso. Claro que el Señor nos bendice y nos da cosas buenas, porque es un Dios bueno. Pero también con ello es necesidad que nosotros, nuestra fe sea probada para nosotros mismos. Él ya sabe. Dios ya sabe dónde está nuestra debilidad, dónde está todo nuestras fallas. Él lo sabe, pero Él nos quiere mostrar a nosotros mismos, así como a estos discípulos les quiso mostrar que tenían miedo y su falta de fe también a nosotros nos muestra. Tenemos fe y esas situaciones en las que estamos estudiando, eso solamente fue una de muchas lecciones. Y cada lección que Jesús les daba era una maravillosa verdad que se reflejaba de quién es nuestro Señor Jesús. De la misma manera también nosotros. Cuando estamos agobiados, cuando tenemos falta de fe, cuando nuestra fe se quebrantó, se debilitó, se está haciendo
quebrantada por el agobio de los problemas, el Señor siempre se muestra. Y es cuando tenemos ese alivio y nos arrepentimos de nuestra falta de fe. Ellos, como sus discípulos, ya sabían que Él tiene autoridad para perdonar pecados. Tiene autoridad para expulsar demonios y sanar enfermedades. Ahora ellos descubrieron que Él tiene autoridad hasta en el del viento y del mar. Esto quiere decir que ellos no tenían razón de temer nunca más, porque el Señor está en constante control en toda situación. Más adelante veremos que estos mismos discípulos van a volver a tener miedo, van a volver a fallar. Pero esa es la condición de un siervo de Dios. Los siervos de Dios, nadie es perfecto, todos fallamos. Pero cuando tenemos una verdadera relación con nuestro Señor Jesucristo, Él nos advierte, Él nos reprimenda, Él nos regaña suavemente, nos llama la atención, pero nunca nos deja. Eso tiene Él, que en toda situación Él es el vencedor. De cualquier enemigo Él es el vencedor. Si confiamos en Él y seguimos sus órdenes, no tenemos que tener temor. Claro que eso es fácil de decir y difícil de hacer, porque esta carne, esta mente, este mundo está sobre todos nosotros. Hay una gran lucha de lo que es la espiritualidad contra la carnalidad. Cada vez más vemos cómo la iglesia misma se está haciendo carnal, se está acomodando a las cosas del mundo. Cada vez más vemos pastores que prefieren estar a gusto con con su congregación, lavándoles, endulzándoles el oído en vez de decirles que se arrepientan de su pecado y vengan de rodillas al Señor. Pero eso no tiene que hacernos sucumbir ante la presión del mundo. Al contrario, tenemos que tener fe que Él está a cargo de todo. Y Él ya triunfó. No es que Él triunfará, porque Él ya triunfó. Ahora Él quiere que nosotros triunfemos, que tengamos vida eterna, que tengamos fe para llevar a cabo la tarea que Él nos ha puesto a cada uno de nosotros. Porque Él vendrá pronto. Su venida se acerca cada vez más. Vemos alrededor de todo el mundo y vemos todo lo que está pasando. Sabemos que su llegada está cerca. Y si creemos eso en verdad, si en verdad creemos que su regreso está cerca, tenemos que vivir de acuerdo con eso. Tenemos que vivir como en cualquier momento veremos y seremos levantados en las nubes encontrando a nuestro Señor. Y si pensamos de esa manera, que ya sé que decir no temeremos, pues es fácil decirlo. Sabemos que cada circunstancia nos va a hacer batallar, sufrir, nos va a hacer titubear aún. Pero tenemos que recordar que su regreso está cerca. Y que si Él está con nosotros, cualquier tempestad que se desate a nuestro alrededor, Él está en control de todo. Y Él nos llevará al otro lado. Él ya nos prometió que nadie de los suyos perecerá. Lo que el Señor le dio a Jesús, ni uno de ellos va a perder el Señor. Si somos fieles en nuestra relación con nuestro Señor Jesús, seguiremos adelante en nuestro caminar en este mundo y esperando y estando ocupados en lo que es llevando el Evangelio a donde quiera que vayamos. Y ya antes de terminar, les quisiera también pedir una oración en los que oren por nosotros para encontrar un lugar donde predicar la palabra del Señor en este pueblo, en esta ciudad. Que nos ayuden con oraciones para que el Señor nos dé un lugar donde podamos congregarnos.
Así que con eso vamos a orar. Señor, le damos gracias por su palabra de hoy. Le damos gracias, Señor, porque usted siempre se muestra que usted es Dios sobre todo y sobre todos. Usted es Dios del mundo, de los elementos. Usted es Dios de todo, de lo infrahumano, de lo más allá. Y usted es Dios de nosotros, Señor. Bendiga nuestras mentes y corazones. Ayúdenos a entender que mientras usted esté con nosotros no hay que temer. Tener fe en usted, Señor, que usted nos va a llevar al otro lado, donde está su presencia, donde vamos a estar con usted por toda la eternidad, Señor. Ayúdenos a vivir nuestras vidas de acuerdo a su voluntad para poder un día estar con todo el mundo, cantando alabanzas, diciendo que usted es digno de abrir los sellos, porque usted fue inmolado, Señor, porque usted nos lavó nuestros pecados con su sangre, y por eso podemos estar en su presencia, siendo limpios de todo pecado y de toda maldad, Señor. Bendíganos, ayúdenos, a los que están viendo este en vivo y a los que van a estar viendo este video. Bendiga sus hogares, sane sus enfermedades, provea por sus necesidades, Señor. Gracias de nuevo por ser nuestro Dios y nuestro Señor. Amén. Le damos gracias por habernos acompañado. Les invitamos la próxima semana que estén con nosotros también a estas mismas horas. Que Dios los bendiga y los llene en su presencia de paz y de gozo. Hasta la próxima.